Bueno, vamos a ver hoy, ya digo, unas pequeñas pinceladas de la primera unidad de contenido, que se titula Gestión de contenido. Como ya he dicho antes, voy a dar algunas claves, intentar definir algunos conceptos. No va a ser una lectura de los contenidos ni un estudio, una exposición profunda de ellos, sino que simplemente aquello que yo considero más importante o que creo que os puede costar más trabajo entender por vosotros solo a la hora de leer los contenidos. Aunque luego, evidentemente, para hacer los cuestionarios, pues tenéis que entrar en los contenidos y leerlos completos, ¿vale? Bien, primeros conceptos que vais a ir leyendo en los contenidos, en el temario. Bueno, y fuera del temario, si lo habéis leído alguna vez por internet. Muchas veces habréis leído cosas de web 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, ¿eso qué es? Bueno, si nos vamos al inicio de todo, que como supondréis empezamos por el 1.0, serían las webs que se crearon desde el momento en el que se inventaron las páginas web, que fue en el año 89 aproximadamente. En ese año, una persona llamada Tim Berners-Lee inventó el lenguaje que soporta, aunque luego se ha ido actualizando, pero inventó ese lenguaje de marca que hoy día soporta prácticamente todo Internet. Todos los contenidos que nosotros vemos en Internet están sobre páginas web. Es verdad que desde hace unos años hacia aquí esa tendencia se ha ido invirtiendo y ahora casi más se consumen los contenidos en vuestros dispositivos móviles. La mayoría ya con el móvil es con lo que normalmente consumís la mayoría de contenidos, ¿vale? Pero incluso eso, incluso dentro de los móviles, el mercado de páginas web sigue estando, las páginas web con marcado HTML sigue estando muy presente. Esas primeras páginas web eran totalmente estáticas. La novedad en su momento muy importante fueron los hiperenlaces. Eso lo que hacía era que tú pudieses pulsar una palabra, por ejemplo, un botón y te llevase a otra página web. La habréis vivido muchas veces, ¿no? Estáis viendo un artículo en Facebook o donde sea, pulsáis y os lleva a un vídeo de YouTube, o os lleva a una cuenta de Instagram o a donde sea, ¿vale? Esos son los hiperenlaces. Esa era su mayor novedad en el momento cuando se inventaron, y... pero el usuario no podía interactuar con la página, es decir, no podía modificar la página ni tampoco la página se adaptaba al usuario. Para todo el que accediese a una página era exactamente igual. Entonces hablamos de web 1.0 o web estática. A principios de los años 2000 eso cambia y ahora ya el usuario empieza a poder cambiar el contenido de la página. Por ejemplo, como pasa en Wikipedia o como pasa en Facebook mismo o en Twitter. Vosotros sois los que generáis contenido en esas páginas. Vosotros escribiendo vuestras historias o subiendo vuestras fotos, sois los que le dais contenido a la página. Si el creador de Facebook o de Twitter no ha escrito, no ha contratado a nadie para que escriba las noticias que ahí salen, sino que son los propios usuarios los que están escribiendo ese contenido, ¿vale? Ese es el cambio de paradigma desde la web 1.0 a la 2. ¿Entendéis? Esto ha ido avanzando y ahora ya se habla de web 3.0. ¿Qué quiere decir esa web 3.0? A mí me gusta poner un ejemplo muy claro, y es que cuando tú estás escribiendo en Google alguna búsqueda, él parece que está adivinando lo que estás buscando, ¿verdad? Tú pones vacaciones y ya él solo te completa y muchas veces acierta, ¿eh? Te pone varias opciones y en muchas de las ocasiones está acertando. Ahí ya entra todo el tema de inteligencia artificial, análisis de datos del usuario, etcétera. Todo eso es la web 3.0. Ahí tengo puesto también Siri o Cortana, porque también cuando hablamos de web 3.0 hablamos mucho del reconocimiento de voz, no solo de el adelantarse al usuario, sino también interactuar con él a través de otros elementos que no sean solo el teclado y el ratón. Como eso, como hace Siri y Cortana con el reconocimiento de voz. Y por último, en web 4.0, que podréis leer también quizá en algunos sitios en internet, pues toda una serie de tecnologías que se supone que en un futuro irán apareciendo y cambiando lo que hoy día conocemos como internet.
¿vale? Pero en eso ya pues hay mucho debate y todavía son simplemente especulaciones. Hasta ahora estamos, o hay más o menos un consenso de que estamos en esa parte de la web 3.0. Temas de inteligencia artificial, reconocimiento de voz, etcétera, etcétera. Bien. Otro apartado importante de los contenidos en esta primera parte, y que además debéis conocer no solo para esta asignatura, sino para el resto, es el tema de licencia. Es verdad que nosotros estamos en un ámbito educativo. Si el profesor de historia te manda una tarea, o el profesor de economía, podríamos hacer uso de algunos elementos con licencias privadas o con copyright, porque estamos haciendo un uso educativo de ese material, ¿vale? Es decir, no podríamos copiar, por ejemplo, un libro y pasarlo a los alumnos, pero sí podríamos coger fragmentos por encima de lo que la ley permite a cualquier otro usuario, porque estamos en el ámbito educativo. Pero sí es muy bueno que os vayáis acostumbrando y que conozcáis cómo funciona el tema de las licencias, porque podéis caer en un error de infringir una licencia de una forma muy sencilla en Internet. Por defecto, todo lo que veáis en Internet tiene licencia, copyright. Tiene derechos de uso la persona que ha escrito, que ha echado esa foto o que ha dibujado cualquier elemento. Por defecto, ya digo, si no veis nada, por defecto tenéis que entender que los derechos de uso de esa obra, cuando digo obra, hablo siempre, normalmente cuando hablo de licencia hablo de imágenes, pero que sepáis que se refiere a cualquier obra. Puede ser un texto, puede ser un vídeo, puede ser una imagen, que es quizá lo más gráfico, lo más fácil de entender, puede ser una pintura, puede ser lo que sea, puede ser un programa de ordenador, cualquier cosa que haya hecho una persona, se le guardan sus derechos, por defecto en la ley, ¿vale? Eso es el copyright. En contraposición, lo más extremo al otro lado de las licencias es el dominio público. Eso quiere decir que esa obra no pertenece a nadie y que podemos hacer uso de ella de cualquier manera que queramos. Eso normalmente solo pasa o porque el autor lo declara así, que podemos hacer uso completo de esa obra sin ninguna restricción, o porque ha pasado una serie de años. Por ejemplo, en el tema de imágenes, de fotografías, y creo que de textos también, ya no lo sé exactamente, pero bueno, creo que más o menos es igual que las imágenes. Se habla de unos 80 o 85 años. Hay ahora mucha controversia, y si lo buscáis en internet veréis que está habiendo mucha controversia por eso, porque antes no era 85, sino que era 60, se fue ampliando a 70, 75, y todas esas ampliaciones han ido ocurriendo cuando el dibujito de Disney, el Mickey Mouse, el primero que hicieron en los años 20, iba a caducar. Cuando ese dibujito iba a caducar sus derechos, iba a pasar al dominio público, el gobierno de los Estados Unidos y con él el resto de países del mundo ha ido ampliando ese plazo a 70, 75, 80, 85 años. Y ahora estamos en el plazo de que quedan 2 años para que eso venza. Y seguramente veamos o no una ampliación de ese tiempo. Pues si buscáis noticias sobre el tema, veréis que hay mucha controversia con eso. Eso es el dominio público. Y ahora tenemos una serie de licencias que se llaman Creative Commons, que surgieron para simplificar la licencia, el licenciamiento de obras por parte de los autores de una forma sencilla y que guardase algunos derechos el autor sobre ellas. Todas las licencias Creative Commons, y si las veis en internet veréis ese icono de CC, veis que es igual que el de copyright, pero con otra C. Todas ellas exigen que cuando la uses, cites al autor. Simplemente los cites. Esa es la primera etiqueta que veis ahí. Pones by, BY, y sale un muñequito. Eso quiere decir que tienes que citar al autor. Eso siempre va a pasar con las Creative Commons. Luego tenemos otra serie de iconos que ahora vamos a ir viendo. El SA es Share Alike, quiere decir que tú si usas esa obra, por ejemplo, imaginaos que es una imagen y yo con ella hago un libro de imágenes. Pues yo, el producto que he creado a partir de esa obra, tengo que publicarlo, share alike, de la misma manera. Licenciarlo igual. ¿Vale? El NC
No comercial quiere decir que esa obra yo la puedo usar siempre que quiera citando al autor y además nunca me puedo lucrar con ella. No puedo vender ese libro. Bueno, se puede combinar, como veis allí, no comercial y además que comparta igual. Y por último, el ND. El ND quiere decir que yo no puedo hacer una obra derivada de esa. Si yo veo una foto, imaginaos, de la mezquita de Córdoba, la típica foto que se ve el puente romano con la mezquita, el río, yo no podría trocear esa imagen y quedarme solo con el puente, ¿vale? Porque el autor quiere que su obra se mantenga tal y como él la concebió. No debe de haber ningún tipo de modificación de esa obra, ¿vale? Otro concepto que también veréis, que se explica en los contenidos, pero que creo que es muy importante y lo quería traer aquí en esta explicación. El Big Data. ¿Qué es eso del Big Data? Que lo habréis escuchado seguramente pues, en noticias, en periódicos, por internet o cuando vayáis a los contenidos y los leáis. Hace referencia a todos los datos que circulan por internet y que los usuarios generamos casi sin darnos cuenta. Y el aprovechamiento de esos datos. Tú cuando accedes a Internet, por el simple hecho de acceder, ya estás generando datos. Tú como usuario te conectas a las 8 de la mañana cuando te levantas antes de tomarte el café y te conectas a Facebook. Justo a mediodía te vuelves a conectar, entonces el sistema ya sabe, o el sistema, perdón, cuando digo el sistema digo cualquier sistema que quiera hacer uso de esos datos. ¿Vale? Yo puedo hacer una aplicación o puedo yo hacer un robot que esté rastreando los datos de los usuarios de mi página web o de mis dispositivos móviles o lo que sea. Solo por el hecho de conectarte ya pueden ver patrones en ti. Esta persona se levanta siempre a las 8, come siempre, tiene un periodo de 6 horas en el que no se conecta, por la tarde está conectándose, se acuesta a las 11 de la noche o a las 12 o a la 1 o cuando sea, ¿vale? Se puede ver cuánto tiempo ha estado en determinados vídeos y de qué están relacionados los vídeos que más interés a los vídeos a los que más interés le ponen. Pueden ver qué es lo que estás comprando en las tiendas online, etcétera, etcétera. Todos esos datos que genera el usuario es lo que se llama Big Data. Y normalmente se habla de Big Data cuando se habla del aprovechamiento de esos datos. Empresas que se dedican exclusivamente a rastrear esos datos y a sacar información valiosa de esos datos. Pues para empresas. A lo mejor a una empresa de, no sé, que se promocione en televisión, le interesa saber cuándo eres, en vez de estar pendiente del móvil, estás pendiente de la televisión. Todo ese tipo de cosas es a lo que se dedican ese tipo de empresas. Y normalmente está relacionado con eso cuando leemos el término. Otro concepto que aparece en el temario, trabajo colaborativo. Hoy día la mayoría de las profesiones, cada vez más, requieren que tengamos interacción con otras personas. De ello trata el trabajo colaborativo y en los contenidos de los temas veréis diferentes herramientas informáticas que os permitirán facilitar ese trabajo. Pues sistemas para compartir archivos, sistemas para compartir documentos y que todos los podamos modificar, sistemas para intercambiar imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sistemas de mensajería para poder comunicarnos rápidamente, etcétera. También os encontraréis, y también lo quería aquí remarcar, que cuando hemos hablado antes de las licencias, yo os pediré siempre, y os aconsejo que lo hagáis así también en el texto de asignatura, para que no infrinjáis desde ya el tema de las licencias, es una serie de repositorios de imágenes libres. También se explica cómo hacer búsquedas en Google que te filtren solo por imágenes con licencias libres. Y también en el tema de audio. Ya digo que es bueno que os empecéis a acostumbrar porque el día de mañana vais a una empresa a trabajar, hacéis, por ejemplo, una cosa tan simple como el rótulo de una tienda de papelería, coges una imagen de internet, la primera que te sale en Google Drive, en el buscador de Google, y a lo mejor una imagen que tenía derecho.
Y mañana viene la persona o hay una denuncia, y te exigen quitarlo o que lo o que le pagues determinado dinero por una multa que te impongan, etcétera. O antes de que te pongan una multa, que llegue a un acuerdo con ese autor o lo que sea. ¿Vale? También aparecen una serie de herramientas para trabajar con vídeo, para trabajar con geolocalización. La geolocalización supongo que sabéis todo lo que es identificar identificar en el plano dónde está una persona o un dispositivo. En el tema de analítica es algo parecido a lo que he hablado antes del Big Data. Cuando nosotros ya en la siguiente unidad empecemos a hacer páginas web, podremos añadir módulos de analítica para poder saber cuántas personas han accedido, a qué hora han accedido, cuánto tiempo han estado, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de datos, pero siempre aplicado en ese caso solo a nuestra página web. Eso es de lo que habla la analítica. Trabajaremos también con el tema de la publicación, sobre todo en la siguiente unidad, pero aquí se os hace ya una introducción a ello. Cómo publicar en Internet determinados determinados artículos, imágenes, archivos, etcétera. Todo eso también se va a tratar en el tema. Otro aspecto importante que también quería aclarar un poco aquí, porque a lo mejor viéndolo en los contenidos no os queda del todo claro, el tema de las copias de seguridad. Esto que está aquí puesto, esta imagen, hace más referencia a sistemas de copia de seguridad profesionales. Yo como usuarios normales, o como usuarios, digamos, domésticos de informática, sí os pediría, no os pediría, sino que os aconsejaría que siempre hagáis copias de respaldo. Tener todas las fotos en vuestro móvil, solo en vuestro móvil, puede que el día de mañana tenga no un problema, pero sí va a tener un disgusto, porque pierde el móvil y pierde todos tus recuerdos. Que menos que tenerlo en dos sitios almacenados. Lo tienes solo en el móvil o solo en el ordenador, que tenga un disco duro externo en el que también que guardes en tu casa y ahí vaya haciendo cada X tiempo una copia de seguridad. También hay ya, y vienen instalados por defecto en todos los móviles, copias de seguridad en la nube. Google Fotos o el de Amazon, etcétera. Pues, por lo menos que lo tengáis en dos sitios. Que si perdéis un dispositivo, no perdáis todo, ni vuestros recuerdos, ni vuestros archivos importantes. ¿Vale? También en el temario se habla de este tipo de copias de seguridad ya más profesionales, que se llaman RAID. Fijaos, en el RAID 0 realmente no es una copia de seguridad. Cada uno de estos cilindros representa un disco duro del ordenador. Normalmente los equipos de nuestra casa tienen solo un disco duro. Cuando estamos trabajando, cuando trabajáis con sistemas profesionales, deberían tener más de un disco duro. En el primero de ellos, y eso es lo que se denomina RAID, pues un conjunto de discos duros que trabajan en paralelo. El primero, el RAID 0, realmente no está haciendo copias de seguridad. Fijaos que cada una de las letras con un número son diferentes. Lo único que va a permitir este RAID 0, que se usa en algunos entornos, como por ejemplo en el de edición de vídeo, ahora que está tan de moda todo el tema de los youtubers, esa gente para editar vídeos necesita equipos muy potentes y entre otros necesita discos duros de acceso muy rápido. Si yo no tengo discos duros en el mercado o son muy caros que permitan la velocidad que yo necesito, puedo duplicar esa velocidad de una forma muy fácil con un RAID, porque la mitad de la información la meto en un disco y la otra mitad en otro a la vez. ¿Veis? A1, A2, A3, A4, es decir, la mitad de la información la estoy metiendo en un disco duro y la otra mitad en otro, con lo que consigo duplicar la velocidad. Problema, imaginaos que esto es un vídeo, estos 8 trozos de un vídeo, si pierdo solo uno de los dos discos he perdido toda la información. Es lo contrario a la copia de seguridad. Estamos haciendo más vulnerables los datos. Normalmente, ya digo, el RAID 0 se usa cuando necesitamos mucha velocidad de almacenamiento, pero no para almacenar datos a largo plazo, que sean importantes. Imaginaos que estoy haciendo un procesado de un vídeo, uso un RAID 0 y cuando termino me lo llevo a un RAID 1. ¿Un RAID 1 qué hace? Fijaos, hacer un espejo. Fijaos que están las mismas letras, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4.
La misma información está en los dos discos. Si yo pierdo uno de los dos, cualquiera de ellos, no pasa nada. Pincho en el sistema otro disco y el software que se encarga del RAID automáticamente me lo respalda en el disco nuevo. Ya no tengo problema de perderlo. ¿Vale? Y el RAID 5 es un sistema para gastar menos discos. Fijaos que aquí he gastado un disco entero para tener una copia de uno. En este sistema de RAID 5, fijaos cómo están las letras. Cada una es diferente, pero nos encontramos con unas letras especiales que pone CDP, CP, BP y AP. Esos son trozos de información que replican algunos de estos datos distribuidos de los discos. De eso se encarga el software. Lo único que vosotros tenéis que entender en este tipo de RAID es que si yo pierdo un disco de los 4, pincho uno nuevo y con estos AP, CP y DP es capaz de regenerarme los datos A3, C3 y D3. Pierda cualquiera de los 4. Sí, tendré la capacidad de 3 discos y uno de ellos se encarga, digamos, porque en verdad está repartido entre los 4, digamos que de cada 3 discos estoy perdiendo solo uno para esa copia de seguridad. Y si pierdo cualquiera de ellos, pincho uno nuevo y se me regeneran los datos. Es decir, he partido de que estaba perdiendo un disco por cada uno de los que tenía para hacer la copia, a perder uno solo por cada 3 discos de los que tengo. ¿Vale? Eso es el RAID 5. Hay luego ya más combinaciones, pero bueno, con que vosotros sepáis esa es más que suficiente. Por lo menos que tengáis la idea, si lo leéis alguna vez, el tema de RAID, ¿qué es? ¿Vale? Nosotros sobre esto no vamos a hacer tareas ni vamos a hacer aplicaciones, pero es bueno que sepáis cómo funciona por si alguna vez lo escucháis. En el tema de las copias de seguridad, pues también es importante en los sistemas operativos modernos, en Windows, que es el que la mayoría usaréis en casa, tiene lo que se llama puntos de restauración. Tiene puntos de restauración normalmente automáticos, que cada X tiempo hace una copia del sistema. Si tienes cualquier problema más adelante con el software de tu equipo, puedes volver a ese punto de restauración. Imaginaos que el 1 de septiembre el sistema me ha hecho una copia y yo ahora el 28 pues he tenido un problema al instalar una aplicación y se me ha desconfigurado el equipo, ya no soy capaz de ponerlo en marcha. Puedo entrar en el sistema en modo prueba de fallo y volver a ese punto de restauración del 1 de septiembre. Perderé lo que haya hecho entre medias, pero tendré el equipo usable. Y también en el tema de las imágenes. Vosotros podéis hacer imágenes del sistema tal y como está en un momento dado y guardarlo en un disco duro externo. ¿Qué pasa algo? Cojo esa imagen y la restauro en mi ordenador. ¿Vale? Eso es lo que se llama imágenes. Ahora nos vamos a los CMS y creo que esta es la última. Los CMS son los sistemas de gestión de contenido. Son servicios web. Nosotros vamos a hacer uso en la segunda práctica de WordPress, aunque hay muchos más que aquí están puestos. Aquí tengo algunos de los siguientes más famosos, como Joomla, Drupal, que permiten hacer una gestión de los contenidos en una página web. Por ejemplo, la página del instituto es un WordPress, que es el que vosotros vais a usar en la segunda tarea. ¿Vale? Te va a permitir publicar artículos, publicar páginas, publicar imágenes y además los CMS te permiten tener usuarios diferentes en la página web. Yo puedo tener un usuario que sea el que diseña la página web, que le da el formato, pone las imágenes que a mí me gustan, etcétera, etcétera. Puedo tener otro usuario que es el que escribe las noticias, pero que solo escribe noticias en la página web, sin poder tocar nada de lo demás. Y puedo tener otros usuarios que simplemente leen el contenido. ¿Vale? O otros que hagan comentarios solo, etcétera. ¿Vale? Ese tema de usuario y de gestión de contenido en una página web es lo que se llama CMS, o sistema de gestión de contenido. El más famoso, con muchísima diferencia, es WordPress y es el que nosotros usaremos. Cuando empecéis a usarlo, veréis que está muy orientado a hacer blogs en Internet, porque es su origen. Y WordPress nació como un sistema para hacer blogs. Lo que pasa es que luego ha ido evolucionando y se ha convertido en un CMS
muy completo. Tiene muchos plugins, muchas extensiones, muchos temas que permiten hacer que un WordPress parezca una cosa que no tiene nada que ver con un blog. ¿Bien?